millonario llama para despedir a su empleada después de días sin noticias, pero quien contesta es su hijo, un niño de 5 años que llora y dice que su madre está sangrando y no se despierta. Al correr hacia el lugar, el empresario se encuentra con una escena que cambiará su vida para siempre. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La mañana del lunes llegó como todas las demás en Madrid. El cielo grisáceo, típico de la ciudad, se extendía sobre los rascacielos del centro financiero, mientras millones de personas corrían por las aceras apresuradas, cada una sumergida en su propia rutina implacable. Para Marcos Torres, aquel era solo otro lunes, otro día donde números, reuniones y decisiones estratégicas llenarían cada minuto de su existencia meticulosamente organizada. A sus 42 años, Marcos había construido un imperio en el mercado inmobiliario. Su empresa, Torres Inversiones, era responsable de algunos de los edificios más lujosos de la capital española. Imponentes edificios de oficinas, condominios residenciales de alto standing, centros comerciales que redefinían zonas enteras de la ciudad. Todo planeado, calculado, ejecutado con precisión quirúrgica. No había lugar para el error. No había lugar para el sentimentalismo. Sentado en su despacho en la planta 32 de uno de los edificios que su empresa había levantado en el paseo de Míndome, La Castellana, Marcos revisaba los informes financieros del último trimestre. Las cifras eran excelentes, como siempre. Su secretaria, doña Carmen, una señora de 60 años que trabajaba con él desde hacía más de una década, entró con el desayuno impecablemente servido. Tostadas, zumo de naranja natural, café expreso. Todo en los mínimos detalles, exactamente como a él le gustaba. Carmen era una de las pocas personas que conocían a Marcos más allá de la fachada profesional. Ella sabía que detrás de esa postura rígida y esa mirada calculadora existía un hombre que había aprendido desde muy joven a no confiar en nadie, a no depender de afectos, a construir muros emocionales tan altos como los edificios que levantaba. Pero ni siquiera ella se atrevía a traspasar ciertos límites. Marcos Torres no era hombre de cháchara o acercamiento personal. Aquella mañana, mientras firmaba contratos y aprobaba proyectos, Marcos recordó un problema pendiente. Rosaura, su empleada del hogar, había faltado 3 días seguidos sin dar explicaciones, ni una llamada ni un mensaje. Simplemente había desaparecido. Para un hombre que valoraba el compromiso y la responsabilidad por encima de todo, aquello era inaceptable. Rosaura Ferrer trabajaba para él desde hacía casi 2 años. Una mujer callada, discreta, que ejecutaba sus funciones con eficiencia. Marcos apenas hablaba con ella más allá de lo estrictamente necesario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Instrucciones sobre limpieza, organización, eventuales compromisos que exigían una preparación especial en su ático en el barrio de Salamanca. Nada más que eso. No sabía prácticamente nada sobre su vida. No sabía si tenía familia, dónde vivía exactamente, cuáles eran sus dificultades. No era asunto suyo, o al menos eso era lo que siempre había pensado. Decidió que era hora de resolver esa situación. Cogió el móvil y buscó su contacto en la agenda. 3 días de ausencia sin justificación eran suficientes para un despido. No había lugar para excusas. Las reglas eran las reglas. La disciplina era la disciplina. Presionó el botón de llamada y esperó, preparando ya mentalmente las palabras que diría. Sería directo, profesional, sin rodeos. Agradecería los servicios prestados. Le pagaría el finiquito y cerraría el asunto. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Marcos frunció el ceño, impaciente. Al 4.º tono, alguien respondió. Pero no era la voz de Rosaura. Era una voz infantil, aguda, entrecortada por sollozos, una voz que temblaba de miedo y desesperación. «Señor, mi mamá no se despierta. Por favor, ayude a mi mamá». Marcos se quedó paralizado por un segundo. Aquello no estaba en el guión, no formaba parte del plan. Un niño,
Un niño llorando al otro lado de la línea. La voz sonaba tan pequeña, tan frágil, tan asustada. ¿Cómo que no se despierta? ¿Quién habla? La voz de Marcos salió más dura de lo que pretendía, pero fue la única reacción que pudo tener ante lo inesperado. Soy Pedro. Mamá está en el suelo. No responde. Tiene sangre en la boca. Está muy fría, señor. Tengo miedo. Las palabras del niño cayeron sobre Marcos como un jarro de agua fría. Sangre. Fría. No responde. El tono de desesperación en aquella voz infantil lo golpeó de una manera que ningún informe financiero o reunión de directivos había conseguido jamás. Algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, despertó de repente. Era un sentimiento que no experimentaba desde la infancia. Miedo. Miedo real, visceral, urgente. ¿Dónde estás? ¿Cuál es la dirección? Habla rápido. El niño intentó explicar entre sollozos: calle del Profesor Castillo, número 347, apartamento 21. Era en la zona sur de Madrid, en Vallecas, un barrio distante y humilde, lejos del mundo de lujo y confort en el que Marcos vivía. Anotó rápidamente, con el corazón disparado de una forma que no podía controlar. Quédate ahí. No te separes de tu madre. Voy para allá ahora mismo. ¿Entendido? Voy a ayudarte. Colgó el teléfono y se levantó de un salto. Cogió las llaves del coche, la cartera, el móvil. Doña Carmen apareció en la puerta, asustada por el movimiento brusco. Señor Marcos, ¿ha ocurrido algo? Cancele todas mis reuniones de hoy, todas. No sé cuándo volveré. Antes de que ella pudiera preguntar nada más, Marcos ya estaba corriendo hacia el ascensor. Su mente funcionaba a máxima velocidad. Llamó a los servicios de emergencia mientras bajaba, explicó la situación, dio la dirección, pidió urgencia. La operadora le aseguró que una ambulancia sería enviada de inmediato. El tráfico de Madrid aquella mañana era caótico, como siempre. Marcos conducía su coche de alta gama por las calles abarrotadas, sintiendo una angustia creciente en cada semáforo en rojo, en cada fila de vehículos que le impedía avanzar. Normalmente era un conductor paciente, calculador, pero ahora era diferente. Tocaba el claxon, intentaba abrirse paso, sentía el sudor correr por su frente. La voz de aquel niño resonaba en su mente. Mamá no se despierta, sangre en la boca, muy fría. ¿Cómo no sabía nada? ¿Cómo no se había dado cuenta de que algo iba mal? 3 días de ausencia. 3 días en los que aquella mujer probablemente necesitaba ayuda, y él solo pensaba en despedirla por incumplimiento de contrato. La culpa comenzó a roerle por dentro, una culpa que no tenía sentido lógico, pero que estaba ahí, pesada, sofocante. Marcos Torres, el empresario que nunca se dejaba afectar por las emociones, estaba completamente desestabilizado. Tardó casi 1 hora en llegar a Vallecas. El barrio era humilde, las calles estrechas, los edificios antiguos y sin grandes ornamentos. Todo tan diferente del mundo de cristal y hormigón reluciente que él habitaba. Aparcó el coche frente al edificio de 4 plantas, un bloque modesto con la pintura desgastada y un portal de hierro oxidado. Subió las escaleras corriendo. No había ascensor. El edificio olía a humedad y a comida casera. Llegó al 2.º piso jadeando, el corazón latiendo como un tambor. Apartamento 21. Golpeó la puerta con fuerza. «Pedro, Pedro, abre la puerta. Soy yo, el señor del teléfono». Oyó unos pasitos acercándose. La puerta se abrió despacio y Marcos vio por primera vez al niño. Pedro tenía el pelo castaño alborotado, ojos grandes y asustados, lágrimas corriendo por su cara sucia. Llevaba una camiseta vieja y un pantalón corto roto, los pies descalzos, las manos temblando. «Está ahí dentro, señor. Por favor, ayúdela». Marcos entró en el apartamento. Era minúsculo, un salón que también servía de cocina, un dormitorio, un baño. Los muebles eran viejos, donados o comprados de segunda mano. Pero todo estaba organizado, limpio, cuidado con cariño. Había dibujos infantiles pegados en la nevera,
fotos de Pedro y Rosaura, juntos sonriendo, abrazados, una pequeña estantería con libros infantiles, y allí, en el suelo del dormitorio, estaba Rosaura, caída de lado, pálida como la cera, los labios manchados de sangre seca. Llevaba el uniforme de trabajo como si hubiera intentado salir para trabajar y se hubiera desplomado antes de conseguirlo. El cuerpo estaba inmóvil, pero aún respiraba. Respiraciones superficiales, débiles, irregulares. Marcos se arrodilló a su lado, el pánico apoderándose de él. No sabía qué hacer. Nunca había estado en una situación así. Le tomó el pulso. Estaba helado. El pulso débil, casi imperceptible. Rosaura estaba viva, pero por poco. La ambulancia llegó minutos después, la sirena cortando el silencio de la calle. Los sanitarios subieron rápidamente, evaluaron la situación y comenzaron los procedimientos de emergencia. Le pusieron una mascarilla de oxígeno, comprobaron las constantes vitales, prepararon la camilla. Desnutrición severa, anemia crítica, deshidratación avanzada, necesita ingreso urgente, dijo uno de los sanitarios con voz seria y preocupada. Llévenla al mejor hospital. Yo lo pago todo lo que sea necesario, dijo Marcos sin dudar. Los sanitarios intercambiaron miradas de sorpresa, pero no cuestionaron. Pusieron a Rosaura en la camilla con cuidado y comenzaron a bajar las escaleras. Marcos cogió la mano de Pedro, que observaba todo en silencio con los ojos desorbitados por el miedo. ¿Se va a poner bien?, preguntó el niño con una voz tan baja que apenas se oía. Sí, lo hará. Te prometo que se pondrá bien. Marcos no sabía de dónde venía esa certeza, esa promesa que le hacía a un niño que apenas conocía. Pero algo dentro de él había cambiado, algo profundo, irreversible. En el hospital, mientras Rosaura era llevada a toda prisa a urgencias, Marcos se sentó en la sala de espera con Pedro a su lado. El niño se aferraba a su mano con fuerza, como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Marcos miró aquellas manitas pequeñas sujetando la suya y sintió algo que no sentía desde hacía décadas. Una conexión, una responsabilidad que iba más allá de contratos y obligaciones. Un médico vino a hablar con él tras las primeras evaluaciones. El doctor Enrique Almeida, un hombre de mediana edad con mirada cansada pero compasiva. Señor Torres, la situación es grave. La paciente presenta un cuadro de tuberculosis avanzada, desnutrición severa y una anemia crítica que sugiere una pérdida de sangre recurrente. Hemos encontrado signos de hemorragia interna. Llevaba mucho tiempo ocultando estos síntomas. Estamos haciéndole una transfusión de sangre e iniciando un tratamiento antibiótico intensivo. Será una larga recuperación. Hagan todo lo que sea necesario. El dinero no es un problema. Hay algo más, continuó el doctor Enrique con la voz más baja. Hablamos brevemente con ella cuando recuperó la conciencia por un momento. Descubrimos que había estado vendiendo sangre regularmente. Era la única forma que encontró para poder pagar el alquiler y la comida para su hijo. Ocultaba la enfermedad por miedo a perder el trabajo, por miedo a que le quitaran al niño. Las palabras del médico golpearon a Marcos como puñetazos, vendiendo sangre, ocultando la enfermedad, con miedo a perder el trabajo, su trabajo. Todo porque él nunca preguntó, nunca se preocupó, nunca vio más allá de la superficie. ¿Tiene familia? ¿Alguien que pueda cuidar del niño mientras ella se recupera? Aparentemente no. Solo el padre biológico del niño, pero por lo que entendemos, hay un historial complicado. El niño mostró mucho miedo cuando mencionamos contactar con el padre. Marcos miró a Pedro, que estaba acurrucado en la silla a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Un niño de 5 años que había pasado al menos un día entero solo, intentando cuidar de su madre, sin saber qué hacer, aterrorizado. Un niño que no tenía a nadie. Yo cuidaré de él. Mientras ella se recupera, yo lo cuido. El doctor arqueó las cejas, sorprendido. Señor Torres, ¿está seguro? Es una gran responsabilidad. Un niño necesita atención constante, cuidados especiales. Lo sé,
y yo cuidaré de él. Aquella tarde, Marcos Torres llevó a Pedro a su ático en el barrio de Salamanca. El niño entró en aquel espacio lujoso como si estuviera pisando otro planeta. Ojos desorbitados, boca abierta, pasos tímidos sobre el suelo de mármol italiano. El apartamento era enorme, con vistas panorámicas de la ciudad, decoración minimalista y sofisticada, obras de arte en las paredes, muebles de diseño importados. «Hala», murmuró Pedro, con la voz llena de admiración e incredulidad. «Puedes sentirte como en casa. Esta es tu casa ahora». Pedro miró a Marcos con aquellos ojos grandes y asustados. «¿De verdad? ¿De verdad?» Aquella noche, mientras Pedro dormía, en una de las habitaciones de invitados envuelto en sábanas suaves, que probablemente eran más caras que todo lo que había poseído jamás, Marcos se quedó en la terraza mirando las luces de la ciudad. La vista era magnífica. Madrid se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar de luces parpadeantes, edificios iluminados, movimiento constante. Pero por primera vez en muchos años, Marcos no pensaba en negocios, en contratos, en beneficios. Pensaba en un niño de 5 años que casi había perdido a su madre. Pensaba en una mujer que vendía su propia sangre para sobrevivir. Pensaba en cómo había vivido todos aquellos años ciego al sufrimiento a su alrededor, protegido en su burbuja de privilegio e indiferencia. Algo había cambiado, profundamente, irreversiblemente, y Marcos Torres, el empresario frío y calculador, aún no sabía cuánto estaba a punto de transformarse su vida. Ni imaginaba que aquel niño de ojos asustados se convertiría en la pieza central de un viaje que lo obligaría a confrontar quién era realmente y en quién podría convertirse. La noche avanzó silenciosa. Dentro del apartamento, Pedro dormía abrazado a un osito de peluche viejo que había traído de su antiguo hogar. Fuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, y en el hospital, Rosaura luchaba por su vida, rodeada de aparatos y medicamentos, sin saber todavía que su jefe se había convertido en el guardián de su mayor tesoro. La mañana siguiente trajo desafíos que Marcos jamás había imaginado enfrentar: despertar a un niño, preparar un desayuno adecuado para un niño de 5 años, elegirle ropa, lavarle los dientes, cosas sencillas que nunca había hecho en su vida. Llamó a doña Carmen pidiendo ayuda. Ella llegó en minutos, con los ojos desorbitados al ver la situación. «Señor Marcos, ¿está seguro de lo que está haciendo?» «No, Carmen, no estoy seguro de nada, pero es lo que hay que hacer». Y así comenzó una rutina completamente nueva. Pedro se despertaba asustado en mitad de la noche llamando a su madre. Marcos corría a la habitación, encendía la luz, cogía su manita temblorosa y le decía que todo estaba bien, que mamá pronto se pondría buena. El niño lloraba en voz baja y Marcos se quedaba allí sentado al borde de la cama hasta que volvía a dormirse. Durante el día llevaba a Pedro a visitar a Rosaura al hospital. Ella todavía estaba muy débil, conectada a tubos y aparatos, pero sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que veía a su hijo entrar en la habitación. Pedro corría hasta la cama, se subía con cuidado y se acurrucaba a su lado. Rosaura pasaba sus débiles dedos por el pelo del niño y susurraba palabras de amor y gratitud. Marcos observaba aquellas escenas desde lejos, sintiendo algo extraño crecer dentro de su pecho. Era ternura, era empatía, era una conexión humana que había olvidado que existía. Los días fueron pasando. 1 semana, 2 semanas. Pedro comenzó a adaptarse. Aún preguntaba por su madre todos los días, aún se despertaba asustado algunas noches, pero poco a poco se fue acostumbrando a la nueva rutina. Descubrió los juguetes que Marcos le compró. Descubrió que le gustaba ver dibujos animados en la enorme televisión del salón. Descubrió que Marcos hacía tortitas el domingo por la mañana. Y Marcos, por su parte, descubrió algo aún más sorprendente. Descubrió que le gustaba tener esa presencia pequeña y ruidosa en casa. Le gustaba oír las risas de Pedro resonando por los pasillos vacíos. Le gustaba ver los dibujos que el niño hacía y pegaba en la nevera. Le gustaba leerle cuentos antes de dormir
y ver sus ojitos cerrándose lentamente mientras su voz acunaba el sueño infantil. Pero no todo eran descubrimientos dulces. La realidad comenzó a llamar a la puerta de formas que Marcos no esperaba. En la empresa empezaron los comentarios. Los socios cuestionaban sus decisiones. ¿Por qué se iba más temprano? ¿Por qué cancelaba reuniones importantes? ¿Por qué andaba distraído? Ricardo Méndez, su socio principal y mano derecha en los negocios, convocó una reunión privada. Ricardo era un hombre de 45 años, ambicioso, estratégico, obsesionado con los resultados. Se conocían desde hacía 15 años y habían construido la empresa juntos. Pero Ricardo nunca había sido alguien que valorara los sentimientos o las cuestiones personales. Marcos, tenemos que hablar. Está ocurriendo algo que está afectando a tu rendimiento. Los otros socios están preocupados. Yo estoy preocupado. Es una situación temporal, Ricardo. Se resolverá. ¿Temporal? Estás cuidando del hijo de tu empleada del hogar. Eso se está convirtiendo en la comidilla de la empresa, Marcos. La gente está hablando. Dicen que estás perdiendo el norte, que te estás involucrando emocionalmente demasiado. Eso no es bueno para la imagen de la empresa. Aquellas palabras deberían haberle provocado rabia, pero lo que Marcos sintió fue pena. Pena por Ricardo. Pena por todos aquellos que veían la humanidad como una debilidad. La empresa va bien, las cifras son buenas, y lo que yo haga con mi vida personal no es asunto de nadie. Todo lo que haces se refleja en la empresa, replicó Ricardo, con la voz endurecida. Eres la cara de esta compañía, y ahora te estás asociando a una situación que puede ser interpretada de formas perjudiciales. ¿Has pensado en eso? Marcos se levantó encarando a su socio. Lo he pensado, y he decidido que algunas cosas son más importantes que la imagen y la reputación. Salió de la sala dejando a Ricardo atónito. Esa no era una respuesta que el viejo Marcos Torres daría. El viejo Marcos habría priorizado la empresa por encima de todo, pero algo había cambiado, y no había vuelta atrás. Las semanas siguientes trajeron cambios que Marcos jamás había imaginado experimentar. Su rutina meticulosamente organizada había sido completamente transformada por la presencia de Pedro. El apartamento, que antes era un santuario de silencio y orden, ahora tenía juguetes esparcidos por el salón, dibujos infantiles en la nevera, el sonido de risas y preguntas constantes resonando por las estancias. Pedro era un niño curioso e inteligente. Hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los edificios son tan altos? ¿Cómo funcionan los coches? Marcos se encontraba respondiendo con una paciencia que no sabía que poseía, buscando respuestas cuando no sabía explicar, aprendiendo junto al niño sobre un mundo que él siempre había observado desde lejos, a través de ventanas de cristal blindado. Pero la adaptación no era fácil. Pedro todavía se despertaba en mitad de la noche llorando, llamando a su madre. Marcos corría a la habitación, encendía la lamparita con forma de cohete que había comprado especialmente para el niño, se sentaba al borde de la cama y esperaba hasta que los sollozos disminuyeran. Sostenía esa manita pequeña y caliente, susurraba palabras de consuelo, prometía que pronto, muy pronto, mamá volvería a casa. En el hospital, Rosaura mostraba signos de mejora gradual. El tratamiento para la tuberculosis estaba funcionando. Las transfusiones de sangre habían estabilizado su anemia y conseguía estar despierta por períodos más largos. Pero los médicos eran claros. La recuperación sería lenta. Meses de tratamiento, reposo absoluto, nada de trabajo o esfuerzo físico. Cada tarde, después de recoger a Pedro del colegio privado donde Marcos lo había matriculado, iban juntos a visitar a Rosaura. El niño corría por los pasillos del hospital de la mano de Marcos, sus zapatillas nuevas haciendo ruido en el suelo reluciente. Cuando entraba en la habitación y veía a su madre, su carita se iluminaba de una manera que hacía que el corazón de Marcos se encogiera. «Mamá, mira, hoy he aprendido a escribir mi nombre entero. ¿Quieres verlo?» Rosaura sonreía con los ojos llenos de lágrimas. «Claro que sí, mi amor. Enséñaselo a mamá».
Y Pedro lo mostraba, orgulloso, las letras torcidas escritas en un cuaderno nuevo. Marcos observaba desde lejos, apoyado en la pared, viendo ese amor puro y simple entre madre e hijo. Algo dentro de él dolía, un dolor bueno, extraño, que no conseguía nombrar. Era añoranza de algo que nunca había tenido. Era envidia de algo que siempre había despreciado. Era el deseo de formar parte de aquello. «Señor Marcos», lo llamaba Rosaura con la voz aún débil. «¿Puede acercarse, por favor?» Él se acercaba con pasos vacilantes, como si estuviera pisando terreno sagrado. Rosaura extendía la mano y él la sostenía con cuidado, como si pudiera romperse. «No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo. Por mí, por mi hijo. Nunca podré pagarle esta deuda». «No es una deuda, Rosaura, y no tienes que agradecérmelo. Tienes que cuidarte y ponerte buena. El resto lo solucionaremos después». Pero ella insistía en agradecer. Cada visita era así, palabras de gratitud entrecortadas por un llanto silencioso. Y cada vez Marcos salía de esa habitación sintiendo el peso de una culpa que no sabía cómo sobrellevar. Si hubiera prestado atención antes, si hubiera preguntado, si se hubiera preocupado, si se hubiera dado cuenta, quizás ella no habría llegado a ese punto. Quizás no habría necesitado vender su propia sangre para sobrevivir. Quizás. En la empresa, la situación se estaba volviendo tensa. Ricardo Méndez no había desistido de su cruzada contra lo que llamaba la distracción emocional de Marcos. Convocaba reuniones innecesarias en los horarios en que sabía que Marcos tenía que recoger a Pedro del colegio. Hacía comentarios sutiles sobre el compromiso y la profesionalidad. Miraba de forma significativa cuando Marcos se iba más temprano. Los otros socios comenzaron a posicionarse. Algunos apoyaban a Ricardo discretamente, preocupados por el rumbo que estaba tomando el liderazgo de la empresa. Otros observaban en silencio, esperando a ver qué bando ganaría. Era una guerra velada, librada con miradas, silencios y decisiones estratégicas. Una tarde, durante una reunión de directivos, Ricardo decidió sacar el tema a relucir de forma directa. Estaban discutiendo la expansión hacia el sur de España cuando interrumpió. «Antes de continuar, creo que debemos hablar del elefante en la habitación. Marcos, todos sabemos que estás pasando por una situación personal complicada, y lo respetamos, pero necesitamos estar seguros de que esto no va a afectar al negocio. Esta empresa es el resultado de años de arduo trabajo. No podemos permitirnos el lujo de perder el foco ahora». Marcos respiró hondo, controlando la irritación que comenzaba a hervir. «¿Qué estás sugiriendo exactamente, Ricardo?» «Estoy diciendo que quizás sea hora de que delegues más, de que dejes que otras personas asuman responsabilidades mientras resuelves tus asuntos particulares. Es solo una sugerencia práctica, sin juicios. Mentira. Era un juicio, era un intento de debilitarlo, de minar su autoridad». Marcos conocía a Ricardo lo suficiente como para saber cuándo estaba siendo manipulado. Pero antes de que pudiera responder, Julio Cardoso, uno de los socios minoritarios, intervino. «Con todo el respeto, Ricardo, creo que estás exagerando. Marcos siempre ha sido extremadamente competente. Una situación personal no cambia eso. Al contrario, demuestra que es humano, que tiene corazón. Eso no es una debilidad». Ricardo se giró hacia Julio con una sonrisa helada. «Nadie está diciendo que sea una debilidad, Julio, pero los negocios exigen concentración, y la concentración exige sacrificios». «¿Qué tipo de sacrificios? ¿Ignorar a un niño de 5 años que necesita ayuda? ¿Fingir que las personas a nuestro alrededor no existen?», habló Marcos con la voz controlada pero cargada de emoción. «Si ese es el tipo de sacrificio que esperas de mí, Ricardo, entonces quizás tengamos valores diferentes». El silencio que siguió fue pesado. Todos los presentes sintieron la gravedad del momento. Se estaba trazando una línea. Se estaban eligiendo bandos. La reunión terminó tensa. Marcos volvió a casa más temprano, con la cabeza bullendo.
Pedro estaba en el salón haciendo los deberes con doña Carmen, que se había convertido en una presencia constante, ayudando con el niño siempre que era posible. Al ver llegar a Marcos, el niño soltó el lápiz y corrió hacia él. «¡Tío Marcos! ¡Mira lo que he dibujado hoy!» «Tío Marcos». Esa forma de tratamiento había surgido de forma natural. Pedro no lo llamaba papá, y Marcos no se había atrevido a sugerirlo. Pero tío parecía funcionar. Era cariñoso sin ser invasivo. Era cercano sin sustituir a nadie. Marcos cogió el dibujo. Era una casa de colores con 3 personas cogidas de la mano. Una mujer, un hombre y un niño pequeño. Flores alrededor. Un sol amarillo en el cielo. Colores vibrantes y alegres. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Marcos, sabiendo ya la respuesta, pero queriendo oírla. «Es mamá, tú y yo, nuestra familia». Aquellas palabras golpearon a Marcos con una fuerza que lo dejó sin aire. Familia. ¿Cuándo fue la última vez que se había sentido parte de una familia? Sus padres habían sido ausentes, distantes, criado por niñeras e internados. Había aprendido desde pequeño que el afecto era algo frágil, que no se podía confiar en los lazos emocionales. Pero allí estaba un niño de 5 años, dibujando una familia con él dentro, incluyéndolo, aceptándolo. «Es una familia muy bonita, Pedro, la más bonita que he visto nunca». Aquella noche, después de que Pedro se durmiera, Marcos se quedó en la terraza mirando la ciudad. La terapeuta que había empezado a ver en las últimas semanas le había dicho algo que seguía resonando en su mente. «Señor Torres, ha pasado toda su vida construyendo muros para protegerse, pero los muros que nos protegen también nos aprisionan. Quizás sea hora de dejar que alguien entre. Dejar que alguien entre. Qué concepto tan aterrador y liberador al mismo tiempo». Marcos había pasado décadas blindándose, cerrándose, creyendo que la independencia emocional era sinónimo de fuerza. Pero ahora, con Pedro allí, con esas visitas diarias al hospital, con la responsabilidad de cuidar de alguien más allá de sí mismo, empezaba a entender que la verdadera fuerza quizás fuera permitirse ser vulnerable. El fin de semana decidió hacer algo especial. Llevó a Pedro al Parque del Retiro, el parque más grande de Madrid. Era un sábado soleado, algo raro en la ciudad. Las familias llenaban los céspedes, los niños corrían, las cometas coloreaban el cielo. Pedro se quedó maravillado. «¿Puedo correr, tío Marcos?». «Claro que sí. Ve». Y el niño corrió. Corrió como corren los niños, con esa libertad despreocupada, los brazos abiertos, riendo a carcajadas. Marcos lo seguía desde lejos, grabando con el móvil, sonriendo de una manera que no sabía que era capaz. Otras familias miraban y sonreían también. Algunos saludaban. Era un mundo que Marcos nunca había experimentado, un mundo de simplicidad, de pequeños placeres, de alegrías cotidianas. Compraron palomitas, dieron de comer a los patos en el estanque. Hicieron un picnic improvisado en la hierba. Pedro contaba cosas del colegio, de los nuevos amigos que había hecho, de la profesora que era simpática pero a veces se enfadaba. Marcos escuchaba todo con atención genuina, haciendo preguntas, riendo de las historias infantiles, sintiéndose parte de algo más grande que él mismo. En el camino de vuelta, Pedro se durmió en el coche. Marcos miraba por el retrovisor esa carita serena, la boca entreabierta, las mejillas sonrosadas de tanto correr y jugar. Algo dentro de él se calentó, una sensación que tardó en identificar. Era amor, puro, simple, incondicional. Se estaba apegando a ese niño de una forma que jamás había imaginado posible. Pero junto con el amor venía el miedo. Miedo a que aquello fuera temporal. Miedo a que Rosaura se recuperara y se llevara a Pedro. Miedo a perder esa presencia que había dado un nuevo significado a su existencia. ¿Era egoísta pensar así? Probablemente, pero era real, devastadoramente real. La semana siguiente ocurrió algo inesperado. Marcos estaba en la empresa cuando recibió una llamada del hospital. Era la trabajadora social responsable del caso de Rosaura, la doctora Beatriz Moreira, una mujer de voz firme pero amable.
Señor Torres, necesitamos hablar sobre una situación delicada. El padre biológico de Pedro ha aparecido aquí en el hospital. Está exigiendo ver a su hijo. El corazón de Marcos se disparó. ¿Quién? Rodrigo Almeida, la expareja de Rosaura, ha alegado tener derechos sobre el niño y está amenazando con tomar medidas legales si no le permitimos el contacto. ¿Rosaura lo sabe? Sí. Tuvo una crisis de ansiedad al enterarse. Tuvimos que sedarla. Señor Torres, según nuestros registros y los relatos de la propia paciente, hay un historial de comportamiento abusivo por parte de este hombre. Ella obtuvo una orden de alejamiento hace 2 años, pero ya ha expirado. Legalmente tiene derecho a intentar establecer contacto con su hijo, por encima de mi cadáver. Las palabras salieron antes de que Marcos pudiera filtrarlas. La furia que sintió fue visceral, protectora, feroz. La idea de que alguien hiciera daño a Pedro, de que alguien asustara a ese niño que finalmente empezaba a sonreír de nuevo, era inaceptable. Señor Torres, entiendo su preocupación, pero debemos actuar dentro de la ley. Lo que puedo hacer es programar una reunión con usted, Rosaura y nuestro departamento jurídico para discutir las opciones. ¿Cuándo puede ser esa reunión? Mañana a las 10 de la mañana. Allí estaré. Marcos colgó el teléfono con las manos temblando. Cogió su chaqueta y salió de la empresa sin avisar a nadie. Condujo hasta el hospital, con el pensamiento acelerado, el miedo y la rabia compitiendo por espacio. Rodrigo Almeida, el padre biológico, un hombre al que Rosaura temía, un hombre que Pedro se negaba a mencionar. Encontró a Rosaura despierta, pero visiblemente afectada. Tenía los ojos rojos, las manos le temblaban. Al ver a Marcos comenzó a llorar. «No puede llevarse a mi hijo. Por favor, señor Marcos, le hará daño a mi niño. Rodrigo es peligroso. Bebe, se pone violento. Por eso huí de él. Por eso vivo escondida. No puede llevarse a mi Pedro». Marcos le cogió las manos, con la voz firme. «No se lo llevará, te lo prometo. Encontraremos una manera de proteger a Pedro. Confía en mí». «¿Pero cómo? Él es el padre. La ley está de su lado. La ley protege el interés superior del menor, y el interés superior de Pedro no es estar con alguien que le haga daño. Lucharemos y ganaremos». Aquella noche, Marcos apenas durmió. Investigó sobre derecho de familia, custodia de menores, órdenes de protección. Llamó a sus abogados, aunque era de madrugada. Explicó la situación, pidió urgencia. Quería estar preparado. Quería tener todas las armas posibles. A la mañana siguiente, llegó al hospital antes de las 10. La trabajadora social, la doctora Beatriz, lo esperaba en una sala de reuniones junto con 2 abogados del hospital. Rosaura también estaba allí, en una silla de ruedas, aún débil pero decidida. La reunión comenzó con explicaciones técnicas, derechos parentales, custodia compartida, órdenes de protección, proceso de privación de la patria potestad. Todo sonaba complicado, burocrático, largo, pero había un camino. Difícil, largo, pero posible. Si conseguimos probar que el padre representa un peligro para el niño, podemos solicitar la suspensión temporal de sus derechos mientras se evalúa el caso, explicó uno de los abogados. Y si la señora Ferrer está de acuerdo, el señor Torres puede solicitar la custodia legal temporal de Pedro mientras ella se recupera. Marcos miró a Rosaura. Ella le devolvió la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. «Confío en usted. Si usted quiere cuidar de mi hijo, si quiere protegerlo, acepto. Le doy mi autorización. Haga lo que sea necesario para mantener a mi niño a salvo. Haré más que eso. Le daré todo lo que siempre quisiste darle y no pudiste. Educación, seguridad, oportunidades. Pero tú seguirás siendo su madre, Rosaura. Siempre. Eso no cambia. Vamos a ser una familia diferente, pero una familia de verdad». Las palabras salieron naturales, honestas. Marcos se dio cuenta de que no estaba solo haciendo promesas vacías.
Estaba expresando un deseo profundo que había crecido dentro de él en las últimas semanas. Quería ser parte de esa familia, quería proteger a ese niño, quería ofrecerle a Rosaura la dignidad que se merecía. La reunión terminó con pasos prácticos, documentos que preparar, audiencias que programar, pruebas que recopilar. Sería una batalla, pero Marcos estaba listo para luchar. Cuando salió del hospital, sonó el teléfono. Era Ricardo. «Marcos, ¿dónde estás? Tenemos una reunión importante con inversores japoneses en media hora. No puedes faltar». «No voy a poder ir, Ricardo. Estoy resolviendo algo urgente». «¿Más urgente que cerrar un contrato de 50 millones?» «Sí, mucho más urgente». Y colgó. Por primera vez en su vida, Marcos Torres puso algo por encima de los negocios, y no sintió culpa. Sintió alivio. Sintió que finalmente estaba tomando las decisiones correctas, las decisiones que importaban de verdad. Aquella tarde, cuando recogió a Pedro del colegio, el niño se dio cuenta de que algo era diferente. «Tío Marcos, ¿estás bien? Pareces preocupado». «Estoy bien, sí. Solo pensando en algunas cosas importantes». «¿Cosas sobre mamá?» «Sobre ti. Y sobre nosotros. Pedro, ¿te gustaría seguir viviendo conmigo incluso después de que tu madre se ponga buena?» El niño lo miró con aquellos ojos grandes y sinceros. «¿Puedo? ¿De verdad?» «Puedes. Si tú quieres, y tu madre vivirá cerca también. Seremos una familia, a nuestra manera». Pedro abrazó a Marcos con fuerza, el tipo de abrazo apretado que solo los niños saben dar. Un abrazo que transmitía gratitud, cariño, confianza. Y Marcos se lo devolvió, con los ojos escociendo, el corazón desbordado por una emoción que no sabía nombrar, pero que finalmente comprendía como la más importante de todas. Amor, así de simple. Amor que transforma, amor que cura, amor que reconstruye vidas destrozadas y crea familias donde antes solo había soledad. La primera vez que Marcos vio a Rodrigo Almeida fue en una tarde lluviosa de jueves, 3 días después de la reunión en el hospital. Estaba saliendo del edificio de Minopimomos, la empresa, cuando un hombre apareció frente a él, bloqueándole el paso. Era alto, delgado, con ojos enrojecidos y un aliento que delataba alcohol incluso a esa hora de la tarde. La ropa estaba sucia, arrugada. Tenía una expresión de rabia mal disimulada. «¿Tú eres el empresario rico ese que está haciendo de padrecito de mi hijo?» La voz era grave, cargada de ironía y agresividad. Marcos sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la postura erguida, la mirada firme. Los guardias de seguridad del edificio ya se acercaban, atentos a la situación. «Si usted es Rodrigo Almeida, entonces sí, soy yo quien está cuidando de Pedro mientras su madre se recupera». «¿Cuidando?» Rodrigo soltó una risa amarga. «¿Crees que puedes comprar a mi hijo con tu dinero? ¿Crees que puedes sustituir a su padre?» «Nadie está intentando sustituir a nadie. Solo estoy garantizando que un niño tenga lo que necesita, algo que tú nunca hiciste». El rostro de Rodrigo se contrajo de rabia. «Tú no sabes nada de mí. No sabes lo que he pasado, lo que he vivido. Esa mujer me quitó a mi hijo. Desapareció sin dar explicaciones. Y ahora apareces tú, lleno de dinero, queriendo jugar a la familia feliz». Los guardias de seguridad se posicionaron al lado de Marcos, listos para intervenir. Pero Marcos levantó la mano, pidiéndoles que esperaran. Miró fijamente a Rodrigo y vio algo más allá de la rabia. Vio a un hombre destrozado, perdido, consumido por los vicios y los arrepentimientos. Pero eso no cambiaba el hecho de que representaba un peligro para Pedro. «Rodrigo, sé que esto debe ser difícil para ti, pero Pedro necesita estabilidad, necesita seguridad. Y tú no estás en condiciones de ofrecerle eso ahora. Si de verdad te importa tu hijo, querráslo mejor para él, aunque ese mejor no seas tú. No vengas a darme lecciones de moral. No eres más que un ricachón engreído que cree que puede solucionarlo todo con dinero». Rodrigo avanzó un paso, pero los guardias lo sujetaron. «Voy a recuperar a mi hijo. Tengo mis derechos. Y nadie me lo va a impedir».
Si intentas acercarte a Pedro sin autorización judicial, te arrepentirás. Hemos solicitado medidas de protección. Tenemos pruebas de tu historial. No fuerces una situación que no vas a ganar. Ya veremos quién no va a ganar, gritó Rodrigo mientras los guardias de seguridad lo alejaban. Mi hijo es mío y voy a ir a por él. Marcos observó cómo se llevaban a Rodrigo, con el corazón latiendo aceleradamente. Aquello era solo el principio. Sabía que la batalla sería fea, larga, agotadora. Pero no había opción. Había que proteger a Pedro, a cualquier precio. Aquella noche no le contó nada a Pedro sobre el encuentro. No quería asustarlo. Pero el niño era perceptivo. Notó que algo iba mal. Durante la cena estuvo callado, removiendo la comida sin apenas comer. «Tío Marcos, ¿ha aparecido papá?» La pregunta golpeó a Marcos como un puñetazo. ¿Cómo lo sabía? ¿Lo había visto? ¿Alguien se lo había contado? ¿Por qué preguntas eso? Soñé con él anoche. Estaba gritando. Estaba enfadado. Tuve miedo. Marcos se arrodilló junto a la silla de Pedro, a la altura de los ojos del niño. Pedro, necesito que confíes en mí. Tu padre no te va a hacer daño. No lo permitiré. ¿Entendido? Yo te protejo. Los ojos de Pedro se llenaron de lágrimas. Pero, ¿y si me lleva? ¿Y si me obliga a ir con él? No quiero, tío Marcos. Quiero quedarme contigo y con mamá. Quiero quedarme aquí. Y te quedarás. Te lo prometo. Abrazó al niño con fuerza, sintiendo el cuerpecito pequeño temblar contra el suyo. Aquello reforzó la determinación de Marcos. No importaba lo que tuviera que hacer, no importaba cuántos abogados tuviera que contratar, a cuántos jueces tuviera que convencer. Pedro no sería entregado a un hombre violento e inestable. En los días siguientes, la batalla legal comenzó oficialmente. Los abogados de Marcos presentaron una solicitud de custodia provisional, adjuntando informes médicos de Rosaura, su declaración sobre el historial de violencia, antiguos registros policiales, todo lo que pudiera fortalecer el caso. La trabajadora social, la doctora Beatriz, fue fundamental, proporcionando informes detallados sobre las condiciones en las que vivía Pedro antes y cómo se estaba desarrollando ahora. Pero Rodrigo no se rindió. Consiguió una abogada de oficio, una mujer llamada Fernanda López, conocida por ser combativa y por defender casos difíciles. Ella comenzó a construir una narrativa en la que Rodrigo era la víctima, un padre injustamente apartado de su hijo, un hombre que merecía una segunda oportunidad. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por el caso. Al fin y al cabo, era una historia con todos los elementos que venden. Un empresario rico, una empleada del hogar pobre, un niño vulnerable, un padre biológico luchando por sus derechos. Empezaron a aparecer artículos en sitios web sensacionalistas. ¿Empresario intenta comprar un niño? Hombre rico impide que un padre biológico vea a su hijo. La opinión pública se dividía. En la empresa la situación empeoró. Ricardo usó la exposición mediática como munición. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración sin avisar a Marcos previamente. Cuando Marcos llegó, se encontró con una emboscada. Todos los socios principales estaban allí, y el orden del día era claro: evaluar la capacidad de Marcos para continuar al frente de la empresa. «Caballeros», comenzó Ricardo con falsa cordialidad, «les agradezco su presencia. Sé que es una situación delicada, pero debemos hablar del elefante en la habitación. Nuestro socio mayoritario está involucrado en una situación legal complicada que está generando una exposición negativa para la empresa. Los clientes están haciendo preguntas, los inversores están preocupados. Necesitamos tomar una decisión». Marcos sintió la rabia hervir, pero se controló. «¿Qué tipo de decisión estás sugiriendo, Ricardo?» «Estoy sugiriendo que te apartes temporalmente. Deja la gestión en mis manos y en las de Julio hasta que esta situación se resuelva. Es lo mejor para todos, incluido para ti, que podrás centrarte en resolver tus problemas personales. Esto es un golpe. Estás usando mi situación personal para intentar echarme de la empresa». «No es personal, Marcos. Son negocios.
y los negocios exigen decisiones difíciles. Julio Cardoso, que siempre había sido un aliado discreto de Marcos, intervino. Con todo el respeto, Ricardo, creo que estás exagerando. La exposición es temporal y, francamente, creo que la actitud de Marcos demuestra carácter. Está ayudando a un niño. Eso no debería verse como algo negativo. El carácter no paga dividendos, replicó Ricardo. Necesitamos ser prácticos. La votación fue ajustada. 3 a favor de Mirambisi, que Marcos se mantuviera. 2 a favor de la propuesta de Ricardo de apartarlo. 1 abstención. Marcos permanecería al mando, pero la situación estaba lejos de resolverse. Ricardo había mostrado sus garras. La guerra estaba declarada. Cuando salió de aquella reunión, Marcos se dio cuenta de que estaba luchando en 2 frentes, en la empresa y en los tribunales, y ambos exigían toda su energía, toda su capacidad estratégica. Pero no se rendiría. No podía. No después de todo. La primera audiencia judicial se fijó para un martes 3 semanas después del enfrentamiento inicial con Rodrigo. Marcos llegó al juzgado temprano, acompañado por un equipo de 3 abogados. Llevaba un traje impecable, una postura segura, pero por dentro estaba nervioso. Nunca había estado en un tribunal antes, excepto por asuntos empresariales. Esto era diferente, personal, importante de una manera que los contratos nunca lo fueron. Rosaura también estaba allí, aún frágil pero decidida. Había recibido el alta hospitalaria la semana anterior y se alojaba en un apartamento que Marcos le había alquilado, cerca de su ático. Llevaba ropa sencilla pero digna, el pelo recogido, las manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. «Todo saldrá bien», le susurró Marcos. «Confía en los abogados. Confía en mí». «Confío, señor Marcos. Dios sabe que confío». Rodrigo llegó minutos después, acompañado por la defensora Fernanda López. Estaba más presentable que en el encuentro anterior, claramente asesorado por su abogada. Traje prestado, pelo cortado, barba afeitada, pero los ojos aún cargaban esa rabia mal disimulada. La jueza responsable del caso era la doctora Elena Novales, una mujer de unos 50 años, conocida por ser rigurosa pero justa. Escuchó los argumentos de ambos lados con atención. La defensora de Rodrigo construyó un discurso emotivo sobre la paternidad, las segundas oportunidades, los derechos inalienables. Los abogados de Marcos contraargumentaron con hechos, pruebas, informes médicos y psicológicos. El momento más tenso fue cuando la jueza pidió escuchar la declaración de Rosaura. Se levantó temblando, pero cuando comenzó a hablar, la voz le salió firme. «Huí de Rodrigo porque bebía y se ponía violento. Rompía cosas, le gritaba a Pedro. Una vez lanzó una botella que casi le da en la cabeza al niño. No podía más. Cogí a mi hijo y me fui de madrugada. Viví escondida durante años, con miedo de que nos encontrara. Y ahora que finalmente he encontrado a personas que nos ayudan, que nos cuidan, con amor y respeto, ¿aparece él queriendo llevarse a mi hijo? No es amor, es orgullo herido, es rabia por haber perdido el control». El silencio que siguió fue denso. La jueza anotó algo en sus papeles y luego miró a Rodrigo. «Señor Almeida, ¿qué tiene que decir sobre estas acusaciones?» Rodrigo se levantó con las manos temblando. «Bebía, sí, me equivoqué, pero he cambiado. Estoy intentando cambiar. Solo quiero una oportunidad de ser un padre de verdad, de demostrar que puedo cuidar de mi hijo». La jueza suspiró. «Señor Almeida, entiendo su deseo, pero mi deber es proteger el interés superior del menor, y por las pruebas presentadas, no estoy convencida de que usted ofrezca un entorno seguro en este momento. Por lo tanto, concedo la custodia provisional al señor Marcos Torres con el seguimiento de la trabajadora social. Usted podrá tener visitas supervisadas con su hijo, en un entorno controlado, si demuestra que está siguiendo un tratamiento para la dependencia química y el control de la ira. De lo contrario, los derechos paternos podrán ser reevaluados de forma definitiva». «Esto es una injusticia», gritó Rodrigo, pero fue contenido por su abogada. «La decisión está tomada. Próxima audiencia en
60 días para reevaluación. La jueza golpeó el mazo. Marcos sintió un alivio inmenso, pero sabía que aquello era solo una victoria temporal. Rodrigo no se rendiría fácilmente, y la batalla estaba lejos de terminar. Fuera del juzgado, los medios de comunicación los esperaban. Cámaras, micrófonos, preguntas gritadas desde todos lados. «Señor Torres, ¿es verdad que le ofreció dinero al padre biológico?» «Señor Torres, ¿cuál es su relación con la madre del niño?» «Señor Torres, ¿está intentando comprar un hijo?» Marcos se detuvo, respiró hondo y decidió hablar. «No estoy comprando a nadie. Estoy protegiendo a un niño que necesita ayuda. Estoy ofreciendo lo que cualquier ser humano decente debería ofrecer. Apoyo, cuidado, dignidad. Si eso le molesta a alguien, el problema no es mío. Es de una sociedad que prefiere juzgar a ayudar». Las palabras salieron firmes, honestas, y en ese momento a Marcos ya no le importaba lo que pensaran. No le importaba la imagen de la empresa, ni la opinión de los socios, ni los titulares sensacionalistas. Solo le importaba un niño de 5 años que lo esperaba en casa, que confiaba en él, que lo llamaba tío con un cariño genuino. Cuando llegó a casa esa tarde, Pedro corrió hacia él como siempre hacía. «Tío Marcos, has tardado». «Lo siento, pequeño. Tuve que resolver unas cosas importantes». «¿Cosas sobre mí? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre nuestra familia? ¿Y ha salido bien?» «Sí, ha salido. Ha salido muy bien». Abrazó al niño, cerró los ojos y agradeció en silencio haber conseguido protegerlo. Al menos por ahora. Sabía que la lucha continuaría. Rodrigo apelaría. Los medios seguirían especulando. Ricardo seguiría saboteando en la empresa. Pero nada de eso importaba realmente. Lo que importaba estaba allí, en sus brazos. Un niño que finalmente podía sonreír sin miedo. Aquella noche, después de 1905, que Pedro se durmiera, Marcos se encontró con Rosaura en el salón. Había venido a cenar con ellos, una rutina que estaban estableciendo. Comer juntos, hablar, crear esa sensación de familia que todos anhelaban. «Señor Marcos, no sé cómo agradecérselo lo suficiente. Rosaura, ¿cuántas veces tengo que pedirte que dejes de darme las gracias? Tú y Pedro habéis cambiado mi vida. Soy yo quien debería estar agradecido». Ella sonrió, con los ojos empañados. «Sabe, siempre tuve miedo de que Pedro creciera sin oportunidades, sin educación, sin futuro. Trabajé hasta casi morir intentando darle lo mínimo, y aún así no era suficiente. Pero ahora, viéndolo feliz, seguro, con oportunidades que yo jamás podría ofrecerle, siento que ha valido la pena. Cada sacrificio ha valido la pena. Lo tendrá todo, te lo garantizo. Educación, oportunidades, amor. Y tú estarás aquí para verlo, para formar parte. Porque eres su madre, Rosaura, y siempre lo serás. ¿Y usted? ¿Qué es usted para él?». La pregunta pilló a Marcos desprevenido. ¿Qué era él? ¿Tío? ¿Tutor? ¿Protector? Las palabras parecían insuficientes para describir lo que sentía. El amor paternal que había crecido dentro de él, el deseo profundo de ser llamado papá. Soy lo que él necesite que sea, y estaré aquí, siempre. Creo que usted es más de lo que imagina, más de lo que incluso usted mismo sabe todavía. Rosaura se levantó, tocó el hombro de Marcos con delicadeza y se fue a su apartamento. Marcos se quedó solo en el salón, con las luces de la ciudad parpadeando al otro lado de las ventanas. Pensó en el viaje que había comenzado con una simple llamada telefónica. Una llamada que debería haber terminado en un despido, pero que acabó transformando su vida por completo. Pensó en los desafíos que aún estaban por venir, las futuras audiencias, los enfrentamientos en la empresa, los medios, la opinión pública. Todo parecía aterrador e incierto, pero por primera vez en su vida, Marcos sentía que estaba en el camino correcto. Estaba luchando por algo que realmente importaba. Estaba siendo quien siempre debería haber sido. Y cuando miró hacia el pasillo donde estaba la habitación de Pedro, donde el niño dormía tranquilo y seguro,
Marcos supo que lo haría todo de nuevo, 1000 veces, sin dudarlo, porque algunas batallas valen cada herida, algunas personas valen cada sacrificio, y algunas familias no nacen de la sangre, sino del amor que elegimos cultivar. Los meses que siguieron a la primera audiencia fueron de una profunda transformación. Marcos aprendió que criar a un niño no era una tarea sencilla ni lineal. Pedro tenía días buenos y días difíciles. Había momentos en los que reía libremente, jugaba con alegría, demostraba toda la inocencia esperada de un niño de 5 años. Pero también había noches en las que se despertaba gritando, diciendo que había soñado con su padre biológico, con escenas de violencia que su mente infantil intentaba procesar. En esas noches, Marcos lo dejaba todo y corría a la habitación. Encendía la luz, se sentaba en la cama y abrazaba al niño hasta que los temblores cesaban. Hablaba en voz baja, contaba historias inventadas sobre superhéroes valientes, sobre niños que vencían sus miedos. Se quedaba allí, a veces hasta el amanecer, solo para asegurarse de que Pedro supiera que no estaba solo. La terapia infantil que el psicólogo había recomendado estaba ayudando. La doctora Patricia Oliveira, una psicóloga especializada en traumas infantiles, trabajaba con Pedro 2 veces por semana. Usaba juegos, dibujos, historias lúdicas para ayudarlo a procesar las emociones confusas que arrastraba. Y lentamente, semana tras semana, Pedro comenzó a abrirse. A hablar de sus miedos, a expresar la rabia que sentía hacia su padre, a verbalizar el amor que sentía por su madre y por el tío Marcos. En la empresa, la guerra con Ricardo continuaba. No había desistido de intentar minar la autoridad de Marcos. Usaba cada oportunidad para cuestionar decisiones, para sembrar dudas entre los otros socios, para insinuar que la empresa estaba perdiendo el rumbo por las distracciones personales del socio mayoritario. Pero algo interesante estaba sucediendo. Clientes y socios comerciales que seguían el caso por las noticias comenzaron a manifestarse. Algunos llamaban directamente a Marcos para expresarle su apoyo. Otros enviaban mensajes elogiando su actitud. Un grupo de empresarios de Madrid incluso organizó una cena en su honor celebrando la responsabilidad social y la humanidad en los negocios. La narrativa estaba cambiando. Lo que los medios sensacionalistas habían intentado pintar como un escándalo, muchas personas lo veían como un ejemplo. Marcos estaba demostrando que el éxito empresarial y la compasión humana no eran incompatibles, que era posible construir un imperio y aún tener corazón para ayudar a quien lo necesitara. Ricardo se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. En la reunión trimestral de resultados, cuando se presentaron las cifras, quedó claro que la empresa no solo había mantenido su rendimiento, sino que incluso había mejorado en algunos indicadores. Marcos había delegado más, sí, pero lo había hecho con inteligencia. Había formado un equipo fuerte, definido procesos claros, y la maquinaria funcionaba perfectamente. ¿Todavía crees que estoy perdiendo el foco, Ricardo?, preguntó Marcos al final de la presentación, con un tono educado pero firme. Ricardo no respondió. Solo asintió rígidamente y salió de la sala. Julio Cardoso se quedó y le estrechó la mano a Marcos. Estás haciendo lo correcto, amigo. Nunca lo dudes. Las visitas, supervisadas entre Rodrigo y Pedro, comenzaron según la determinación judicial. Tenían lugar en una sala especial del juzgado, con la presencia de una trabajadora social. Marcos llevaba a Pedro, se quedaba fuera esperando, con el estómago encogido de ansiedad. Las primeras visitas fueron tensas. Pedro entraba en la sala con un miedo visible, aferrado a la mano de Marcos hasta el último segundo. Rodrigo intentaba hablar, le ofrecía juguetes, pero el niño apenas respondía. Se quedaba acurrucado en la silla mirando el reloj, contando los minutos para irse. Con el tiempo, las visitas se fueron volviendo un poco menos incómodas. Rodrigo, bajo la orientación de su defensora y de un terapeuta al que había empezado a acudir, intentó un enfoque diferente. Hablaba menos del pasado y más del presente. Preguntaba por el colegio, por los dibujos que a Pedro le gustaba ver,
por los amigos que había hecho, pero nunca hubo una reconexión real. Pedro era educado, respondía cuando le preguntaban, pero no había afecto. No había ese brillo en los ojos que aparecía cuando veía a Marcos o a Rosaura, y todos los implicados sabían que aquellas visitas eran más un cumplimiento protocolario que un reencuentro genuino. Un momento decisivo ocurrió 6 meses después de la primera audiencia. Era una tarde de sábado, y Marcos había organizado una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Pedro. 6 años. El apartamento estaba decorado con globos de colores. Había una tarta enorme con temática de superhéroes, regalos apilados en una mesa. Invitaron a algunos compañeros del colegio, a doña Carmen, a la doctora Beatriz, a la psicóloga Patricia. Rosaura estaba allí, ayudando a organizarlo todo, sonriendo de una manera que Marcos nunca la había visto sonreír antes. Cuando Pedro llegó de casa de un amiguito donde había pasado la tarde y vio la sorpresa, su carita se iluminó de una forma indescriptible. Corrió por el salón abrazando a todos, riendo, saltando, completamente feliz. Aquello era felicidad pura, inocente, merecida. En medio de la fiesta, Pedro pidió silencio. Se subió a una silla, sosteniendo un dibujo que había hecho en el colegio. Quería decir una cosa. Este ha sido el mejor año de mi vida. Pensaba que mi vida siempre iba a ser difícil, pero entonces apareció el tío Marcos, y todo cambió. Tengo una casa buena, tengo comida, tengo colegio, tengo amigos, tengo a mamá de vuelta, y lo tengo a él. Os quiero. Gracias por salvarme. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Rosaura lloraba abiertamente. Doña Carmen se limpiaba las gafas para esconder las lágrimas, y Marcos, que nunca había llorado en público en su vida adulta, sintió que le escocían los ojos. Bajó al niño de la silla y lo abrazó con fuerza. Quien me salvó a mí fuiste tú, pequeño. Tú me enseñaste a vivir de verdad. Aquella noche, después de que todos se fueran y Pedro finalmente se durmiera, agotado de tanta alegría, Marcos y Rosaura hablaron en la terraza. Ella estaba diferente, recuperada, sana, con un brillo en los ojos que antes no existía. Había conseguido un trabajo digno en una empresa de limpieza que Marcos la ayudó a encontrar, con un salario justo y todos los beneficios. Señor Marcos, necesito decirle algo importante. Dime, Rosaura. Lo que sea. Ella respiró hondo. He estado pensando mucho, sobre Pedro, sobre su futuro, sobre lo que es mejor para mi hijo. Y he llegado a una conclusión que me duele en el corazón, pero que sé que es la correcta. Marcos sintió que el miedo lo atenazaba. ¿Qué es? Quiero que usted adopte a Pedro oficialmente. Quiero que sea su padre de verdad, legalmente. Yo seguiré siendo su madre, seguiré presente, pero quiero que él tenga su apellido, sus derechos, su protección completa. Las palabras golpearon a Marcos con una fuerza emocional abrumadora. Rosaura, ¿estás segura? Es una decisión muy grande. Lo estoy, absolutamente. Usted le ha dado a mi hijo todo lo que yo siempre soñé con darle, y nunca pude. Seguridad, futuro, amor verdadero. Veo cómo le mira, veo cómo confía, cómo le quiere. Usted es su padre en todo, menos en el papel. Es hora de hacerlo oficial. ¿Y tú? ¿No te sentirás como si lo estuvieras perdiendo? No, porque sé que estaré presente. Sé que usted me incluye. Sé que Pedro siempre sabrá quién soy. Pero también sé que él merece tener un padre de verdad, un padre que lo proteja, y ese padre es usted. Marcos abrazó a Rosaura, ambos llorando. Era un momento de renuncia y entrega por parte de ella. Un gesto de amor materno puro, poniendo las necesidades de su hijo por encima de su propio ego. Y por parte de Marcos, era la materialización de un deseo que había ido creciendo silenciosamente, pero que nunca se había atrevido a verbalizar. Ser padre, oficialmente, legalmente, completamente. El proceso de adopción se inició la semana siguiente. Con el consentimiento de Rosaura y el historial documentado de Rodrigo, los abogados aseguraron que sería un proceso más rápido de lo normal.
Aún así había burocracia, documentos, evaluaciones, entrevistas con trabajadores sociales, visitas domiciliarias. Durante este periodo sucedió algo sorprendente. Rodrigo se rindió. Apareció en una audiencia acompañado solo por su defensora y anunció que renunciaba a sus derechos paternos. No quiero luchar más. No tengo condiciones para ser padre. Quizás nunca las tuve. El niño está mejor sin mí. Déjenlo en paz. Hubo quien especuló que había sido presionado, que había recibido dinero para desistir. Pero la verdad era más simple y más triste. Rodrigo finalmente había admitido para sí mismo que no conseguiría cambiar, que sus vicios eran más fuertes, que la rabia era incontrolable y que Pedro merecía más de lo que él podía ofrecer. La jueza Elena Novales, la misma que había seguido el caso desde el principio, dictó la sentencia final 3 meses después. Concedo la adopción de Pedro Ferrer al señor Marcos Torres. A partir de hoy, el niño pasa a llamarse Pedro Ferrer Torres, con todos los derechos y deberes de esta filiación. Enhorabuena a la nueva familia. La sala del tribunal estalló en aplausos. Rosaura lloraba. Doña Carmen lloraba. La trabajadora social Beatriz lloraba. Y Marcos, sosteniendo a Pedro en brazos, sintió una felicidad tan intensa que dolía físicamente. Pedro lo abrazaba por el cuello, susurrándole al oído. ¿Ahora eres mi papá de verdad? Siempre lo he sido, hijo. Siempre lo he sido. La noticia tuvo repercusión, pero esta vez los medios la cubrieron de forma diferente. Empresario adopta al hijo de su ex empleada en un gesto de humanidad. Historia de superación y amor transforma vidas en Madrid. La narrativa había cambiado por completo. Marcos Torres ya no era el ricachón que intentaba comprar un niño. Era un hombre que había abierto su corazón y su vida para marcar una diferencia real. En la empresa, hasta Ricardo tuvo que reconocer la derrota. En una reunión privada meses después de la adopción, buscó a Marcos. Me equivoqué. Sobre ti. Sobre tus prioridades. Creí que estaba perdiendo al socio de negocios que conocía, pero en realidad te has convertido en alguien mejor, alguien completo. Y te pido disculpas por no haberlo visto antes. Marcos estrechó la mano de su socio. Todos tenemos nuestros viajes, Ricardo. El mío pasó por un niño de 5 años que me enseñó lo que realmente importa. Espero que tú también encuentres el tuyo. La vida se asentó en una nueva normalidad. Pedro crecía feliz, seguro, rodeado de amor. Iba a un buen colegio, tenía clases de natación, de judo, de inglés. Pero más importante que todo eso, tenía una familia. Las cenas conjuntas con Rosaura se convirtieron en una tradición. Ella mantenía una presencia constante, visitaba siempre, participaba en las decisiones sobre su hijo, pero había respeto y claridad en los roles. Marcos era el padre, ella era la madre, y juntos formaban algo único, funcional y lleno de amor. Un año después de la adopción, Marcos estaba en la terraza de su ático, como siempre hacía en las noches de reflexión, pero esta vez no estaba solo. Pedro estaba a su lado, sentado en su regazo, mirando las luces de la ciudad. «Papá, ¿crees que seré importante cuando sea mayor?». La pregunta, tan inocente y profunda al mismo tiempo, hizo sonreír a Marcos. «Ya eres importante, Pedro, para mí, para tu madre, para todos los que te conocen, pero sé lo que estás preguntando. Y sí, estoy seguro de que harás cosas increíbles, porque tienes un buen corazón, y las personas con buen corazón cambian el mundo. Quiero ayudar a otros niños, como tú me ayudaste a mí. Entonces los ayudarás. Estaré aquí para apoyarte en todo lo que quieras hacer». Pedro se acurrucó más, bostezando. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, hijo. Más de lo que las palabras pueden decir». En ese momento, sosteniendo a su hijo en brazos, mirando la ciudad que siempre había sido su campo de batalla profesional, pero que ahora era también el hogar de su familia, Marcos reflexionó sobre el viaje imposible que había vivido. Todo había comenzado con una llamada telefónica que debería haber resultado en un despido.
Una llamada interrumpida por la voz asustada de un niño pidiendo ayuda, y de esa llamada nació una transformación completa. Marcos había dejado de ser el empresario frío que veía a las personas como números. Se había convertido en padre, se había convertido en humano en el sentido más profundo de la palabra. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía en cifras bancarias o edificios construidos, sino en vidas tocadas, en amor compartido, en una familia cultivada. Rosaura, que había llegado para cenar, apareció en la terraza. Vio a padre e hijo abrazados y sonrió con esa expresión de paz que solo las madres tienen cuando ven a sus hijos verdaderamente felices. ¿Vais a quedaros ahí fuera toda la noche? La cena está lista. Ya vamos, respondió Marcos. Se levantó con Pedro en brazos, el niño ya casi dormido. Entraron juntos, los tres, para cenar como hacían cada semana. Una familia no convencional, nacida de circunstancias improbables, pero real en todos los sentidos que importaban. Durante la cena, hablaron del día. Pedro contó cosas del colegio, del nuevo amigo que había hecho, del dibujo que la profesora había elogiado. Rosaura habló de su trabajo, del ascenso que había recibido, de cómo finalmente se sentía estable y segura. Marcos compartió noticias de la empresa, pero siempre con ligereza, siempre poniendo ese momento familiar por encima de cualquier preocupación profesional. Después de que Rosaura se fuera y Pedro finalmente se durmiera, Marcos se quedó en la habitación del niño por unos minutos, solo observando. El rostro sereno, las manos abiertas junto a la cabeza, la respiración tranquila. Allí estaba la prueba viva de que el amor transforma, de que un simple gesto de humanidad puede salvar no solo una vida, sino varias al mismo tiempo, porque Pedro había salvado a Marcos tanto como Marcos había salvado a Pedro. Le había enseñado a sentir, a preocuparse, a amar sin miedo, a ser vulnerable y encontrar fuerza en esa vulnerabilidad. Había transformado a un hombre de negocios calculador en un padre dedicado. Le había mostrado que los muros que construimos para protegernos a menudo solo nos aprisionan en la soledad. En los meses que siguieron, la vida continuó con sus desafíos y alegrías. Pedro tuvo su primer recital en el colegio, donde cantó desafinado pero con un entusiasmo contagioso. Ganó su primer trofeo en un campeonato de natación, y Marcos lloró de orgullo en las gradas. Tuvo su primera pelea con un compañero y aprendió sobre el perdón y la reconciliación. Rosaura conoció a alguien, un hombre bueno, trabajador, que la trataba con el respeto y el cariño que siempre había merecido. Vino nerviosa a contárselo a Marcos, con miedo de que él pensara que estaba abandonando a Pedro. Pero Marcos solo sonrió y le dijo que merecía toda la felicidad del mundo, que tener a alguien especial en su vida no cambiaría nada en la relación con su hijo. La empresa continuó creciendo. Nuevos proyectos, nuevas alianzas, nuevos éxitos. Ricardo, sorprendentemente, se había convertido en un aliado respetuoso, reconociendo que el liderazgo de Marcos era más sólido que nunca, precisamente porque ahora tenía equilibrio. Tenía algo por lo que vivir más allá del trabajo. 2 años después de la adopción, en una tarde de domingo, Marcos y Pedro estaban en el Parque del Retiro, el mismo donde habían ido en aquel primer paseo transformador. Pedro corría con una cometa, riendo, intentando que volara. Marcos lo seguía desde lejos, grabando, sonriendo, viviendo ese momento simple pero perfecto. Un hombre mayor, sentado en un banco cercano, observó la escena y comentó: «Su hijo es muy feliz, se le nota». Marcos se sentó a su lado. «Lo es, y yo también. Él me enseñó lo que realmente importa en la vida». «¿Y qué es?» «Amar sin reservas, cuidar sin esperar nada a cambio, estar presente, ser humano». El hombre asintió sonriendo. «Sabias palabras. Es usted un buen padre. Estoy aprendiendo cada día». La conversación terminó allí, pero las palabras quedaron. «Es usted un buen padre». Marcos repitió, mentalmente mientras veía a Pedro finalmente conseguir que la cometa volara alto, con los ojos brillando de alegría.
los gritos de celebración resonando por el parque. Aquella noche, a la hora de dormir, Pedro le pidió a Marcos que le contara de nuevo la historia de cómo se conocieron. Le encantaba esa historia. Pedía oírla al menos una vez por semana, y Marcos se la contaba, siempre emocionado, siempre agradecido por cada detalle de aquel viaje improbable. «Cuéntala desde el principio, papá, desde el teléfono». Y Marcos contaba sobre aquella mañana en Madrid, sobre la llamada que lo cambió todo, sobre el niño llorando al otro lado de la línea pidiendo ayuda, sobre cómo corrió hasta un humilde apartamento y encontró a una familia que necesitaba socorro, sobre cómo decidió ayudar sin saber que, en realidad, era él quien necesitaba ser salvado. Pedro escuchaba atento, aunque ya conocía cada palabra, y cuando Marcos terminaba, siempre hacía la misma pregunta. ¿Y te arrepientes? La respuesta era siempre la misma. Nunca, ni por un segundo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Pedro abrazaba a su padre, se acurrucaba y cerraba los ojos. Yo también te quiero, papá. Para siempre. Para siempre, repetía Marcos besando la frente de su hijo. Y así en aquel ático del barrio de Salamanca, en esa ciudad gigante y caótica que era Madrid, una familia continuaba su viaje. No era una familia tradicional, no seguía los patrones convencionales, pero era real, era fuerte, estaba construida sobre cimientos de amor genuino, respeto mutuo y elecciones conscientes. Marcos Torres, que un día fue conocido solo como el empresario frío y calculador, ahora era reconocido como padre, como ejemplo de transformación, como prueba viva de que nunca es tarde para cambiar, de que un corazón cerrado puede abrirse, de que el amor puede nacer en los lugares más improbables y de las formas más inesperadas. Y Pedro Ferrer Torres, aquel niño que casi lo había perdido todo, ahora tenía todo lo que realmente importaba. Tenía una madre que lo amaba incondicionalmente. Tenía un padre que había elegido amarlo. Tenía seguridad, oportunidades, futuro, pero más importante aún, tenía un sentido de pertenencia. Tenía un hogar, tenía una familia. Los años seguirían pasando. Pedro crecería, se convertiría en adolescente, luego en adulto. Enfrentaría desafíos, tomaría sus propias decisiones, construiría su propio camino, pero siempre sabría, en el fondo de su corazón, que era amado, que tenía un lugar al que volver, que no estaba solo. Y Marcos envejecería al lado de su hijo, viendo cada logro, apoyándolo en cada dificultad, orgulloso de cada paso. Seguiría siendo un empresario de éxito, pero sería siempre, en primer lugar, padre. Porque había descubierto que esa era su verdadera vocación, su mayor realización, su legado más importante. La historia que había comenzado con una llamada telefónica cargada con la intención de un despido, terminaba ahora, años después, con una familia sólida y feliz. Una historia de transformación, redención y amor. Una historia que demostraba que a veces el destino nos pone en situaciones inesperadas no para castigarnos, sino para salvarnos, para mostrarnos quiénes somos realmente y en quiénes podemos convertirnos. Y cuando Marcos miraba hacia atrás, a aquella mañana de lunes, en la que respondió una llamada que lo cambiaría todo, sentía solo gratitud. Gratitud por haber corrido a ese apartamento, por haber ayudado, por haber abierto el corazón, por haber permitido que un niño asustado y una madre desesperada entraran en su vida y la transformaran por completo. Porque al final, todos necesitamos ser salvados. Todos necesitamos aprender a amar. Y a veces la salvación llega de la forma más improbable, a través de la voz asustada de un niño, pidiendo ayuda al otro lado de la línea. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcos, Pedro y Rosaura haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación y amor, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana.
historias que nos hacen reflexionar sobre el poder del amor y la compasión. Os esperamos en el próximo episodio.